haya quedado de clases anteriores, que esté dando vuelta. Si no, arrancamos con la unidad 7 hoy, eh, mano de obra. Iba a decir recursos humanos, pero es mano de obra. Vamos a ver cómo logramos hacer el cálculo de cómo llegar a un costo total de la mano de obra que necesitamos. Así que bueno, esperamos unos minutitos y largamos. Voy a hacer la pregunta que hago siempre, todo entra en la V, porque empiezan todas esas cosas. ¿Está resuelto? Más. Ahí está, mano de obra. Bueno, esperamos unos minutos. Si hay consultas, aprovechamos. Si no, largamos en... ¿Qué hora es? A ver, vamos a hacer un poquito. Eran 2 minutitos recién. Bueno, voy contando, haciendo un poco de repaso, así cuando largamos ya estamos todos. Bueno, unidad 7, fíjense, ya nos quedamos, inclinamos ya la balanza, nos queda poco, pero bueno, las últimas 2 unidades son un poco las más complejas, en el sentido de que tiene más indicadores, más forma de trabajarlo, no es tanto, vamos a decir, información, sino más empezar a trabajar con un poco de conceptos de lo que hemos adquirido en las unidades anteriores. Entonces, las primeras unidades, como pudimos ver, definimos el proyecto, vemos vamos a decir, qué producto queremos realizar. Ahí hicimos todo lo que son las investigaciones del mercado, del producto. Desarrollamos, vamos a decir, el producto, investigamos el mercado de la oferta y la demanda. Definimos con esa proyección que íbamos a generar una cierta estrategia, y con esa estrategia se generó, vamos a decir, los presupuestos o el programa de venta. Con ese programa de venta nos dimos vuelta y dijimos, vamos a adquirir los productos, y con esos productos que vamos a adquirir tenemos que ver qué proveedores existen, qué condiciones, qué cantidad, qué calidad nos pueden proveer, qué forma de pago existe, qué producto, vamos a decir, tenemos que procesarlo, qué otro podemos adquirirlo directamente. Y con esto pudimos definir que, bueno, junto a la estrategia dijimos, bueno, ¿dónde vamos a emplazar la empresa? Buscamos y definimos si existía una condición dominante. Si no existía una condición dominante, ponderamos, vamos a decir, las condiciones que consideramos relevantes para el proyecto, y ahí nos dio una ubicación, mejor dicho, una localización y un emplazamiento determinado en función de esos ponderación y una ubicación, un emplazamiento en función de los servicios y todo lo que nosotros habíamos pensado valorar en función también de los impactos que vamos a generar en incluir ese emprendimiento o ese proyecto en esa ciudad, lugar o localidad. Junto con eso empezamos a ver, bueno, ya tenemos los proveedores y todo lo demás, ahora vemos qué tecnología y equipamiento vamos a definir en función de esa estrategia, y con eso nosotros, ¿por qué después de las materias primas? Y bueno, dependerá cómo vienen materias primas, el equipamiento y la tecnología que voy a seleccionar, y una vez que tengamos ese equipamiento y tecnología, vamos a incorporar, vamos a decir, qué estructura organizativa vamos a definir para poder funcionar en función de la estrategia. Y ya teniendo el organigrama, empezamos a definir ya con nombre y apellido quién va a incorporarse a ese organigrama y cómo se van vamos a decir, a trabajar. Hasta acá llegamos y arrancamos con mano de obra. A ver, estamos casi todos. ¿Cuántos somos ya? Va subiendo de a poquito. El frío nos está complicando. Bueno, entonces ya sabemos, tenemos el organigrama, ya sabemos, vamos a decir, la estructura orgánica que va a tener nuestra empresa, y con ello tenemos que empezar a definir, bueno, qué cantidad de recursos voy a necesitar para cada área,
qué necesidades tiene específicas, vamos a decir, cada área y cada lugar en donde nuestra localización definió que era algo interesante estar en ese lugar, ¿no? Entonces empezamos a definir, como dijimos, la capacidad de la empresa, el programa de producción. Fíjense que el programa de producción viene posterior al programa de venta, los procesos tecnológicos y la organización de la empresa. Un poco lo que vimos de las unidades que estuvimos charlando. Entonces, en función de esto, se determina la necesidad de la mano de obra, la disponibilidad, los costos y la necesidad de capacitación. ¿Qué tiene que ver la disponibilidad con la mano de obra? Y es muy relacionado al lugar donde me voy a instalar. ¿Esto qué quiere decir? Hoy por hoy, en la condición que hoy está Argentina, si nos vamos al país y queremos ofrecer trabajo en un determinado lugar, seguramente la mano de obra en una ciudad va a haber disponibilidad importante. Ahora, si nuestro emprendimiento, nuestro proyecto no está localizado en una ciudad de un determinado volumen, la disponibilidad se me va a limitar en función de la capacidad que yo necesite de conocimientos que tengan los empleados que voy a contratar. Entonces esa disponibilidad se empieza a reducir, por lo cual ahí aparece una brecha entre lo que yo necesito y lo que existe en el mercado, que se solventa con la capacitación, ¿sí? Que es un poquito el punto 4 que vemos ahí abajo. Cuando tengo la disponibilidad y no hay volumen, puedo optar por estas dos cosas, o formar un recurso de menor capacidad, vamos a decir, o menor instrucción, menor formación en ese momento para lograr alcanzar ese objetivo, o tratar de capturar a aquellos que no estén disponibles, pero estén tentados a tener un salario mejor, por lo cual los costos se me pueden incrementar. Entonces, con estas tres variables, vamos a decir, la disponibilidad, los costos que yo quiero pagar y las necesidades que tengo que solventar en caso de reducir, vamos a buscar el equilibrio de nuestro proyecto. ¿Se entiende? O sea, si existe hoy una gran disponibilidad, como pasó, bueno, hoy pasa, como en el 2001, había personas que eran de una formación muy importante haciendo trabajos de menor rango. Entonces, había mucha disponibilidad y también había que ser cuidadosos en cómo seleccionar, porque un tipo de profesional o a lo mejor de mano de obra tan calificado en un puesto no calificado, lo que lograba una gran rotación, y a lo mejor nosotros teníamos una inversión de capacitación porque el puesto era específico. Siempre, empresa que exista, cualquier empresa, siempre una formación inicial vamos a tener, y después dependerá qué tipo de producto comercializamos o servicio brindamos. La capacitación puede ser continua o muy esporádica. Entonces tenemos que determinar mucho y tener en claro qué estrategia vamos a tomar ahí, ¿sí? Por eso es importante que cuando vayamos a hacer el proyecto podamos lograr tener esa estrategia, ¿sí? Ahora, fíjense que estamos empezando a hablar bastante de estrategia. ¿Por qué? Porque empezamos a tomar decisiones en función de lo que nosotros planteamos en esas unidades iniciales. Y hoy, por ahí, cuando empezamos a determinar estos puntos, nos damos cuenta que a lo mejor la estrategia no va bien direccionada en función a donde nos asentamos, o sea, donde nos localizamos, porque a lo mejor los costos de mano de obra y las condiciones no son las correctas. Entonces, ¿es errada la estrategia? Puede ser. ¿O es errada la localización? Puede ser. Entonces siempre hay un momento en donde tiene que uno visualizar todo el mapa para poder hacer las correcciones necesarias. Recuerden que nuestra materia no hace solamente la evaluación del proyecto, sino estamos generando el proyecto. Entonces nos permite que en el momento de que evaluemos el proyecto, sepamos dónde están los grises, o vamos a decir los puntos débiles del proyecto, y a dónde enfocar al momento de evaluar a lo mejor el proyecto de otra persona, ¿no? No siempre los vamos a generar, sino lo podemos evaluar para seleccionar alguno de los proyectos que nos lleguen a nuestras manos. Entonces,
ahí tenemos que empezar a definir la estructura funcional de la empresa, que lo tenemos en el organigrama, pero empezamos a definir qué categorías van a tener en esa organización. O sea, si el área de, por ejemplo, el departamento de calidad va a tener un directivo, va a tener un supervisor, si va a estar definido con un operario calificado o un operario no calificado, ¿sí? Si la función va a ser administrativa, de supervisión o gestión, empezamos a definir estos temas. ¿Por qué categorías? ¿Qué cambian las categorías? Cambian los sueldos. No es lo mismo el sueldo de un directivo, un supervisor, un operario calificado y un no calificado. A ver, en estos dos rangos puede existir una división mínima. Ahora, cuando empezamos a ir hacia arriba, normalmente siempre se duplica por dos. O sea, lo que gana un supervisor normalmente es el doble o como mínimo 1,5 de un operario. Y un directivo normalmente es 1,5 a 2% del supervisor. 2% no, el doble, 100%, 50% a 100% más que el supervisor. Entonces, toda esa estructura, cuanto más chata es la pirámide, vamos a decir, de la organización, menor son los costos, porque mejor dicho, menor son los gastos, porque la gran mayoría de los sueldos y salarios están en la zona productiva. Entonces, cuando nosotros tomamos una definición que mi producto va a estar direccionado a una buena calidad, vamos a tener una organización que va a tener un fuerte departamento, a lo mejor, de investigación, de calidad, de desarrollo. Entonces, todos esos gastos deberán estar contemplados de todo ese personal en los costos, vamos a decir, del producto cuando salga al mercado. Entonces, si yo voy a innovar y desarrollar una gran competencia, una gran calidad o desarrollo de mi producto, esos productos no pueden ser una estrategia el precio, salvo que yo tenga un interés de desarrollar tecnologías que permitan reducir el costo abruptamente. Ahora, ese proceso de desarrollo hay que entender cuál va a ser el proyecto. Si el proyecto va a ser el desarrollo de esa tecnología o el producto a comercializar. Entonces, por ahí hay una confusión en ese punto. Entonces, las funciones tienen que ser muy, muy claras, igual que las categorías. ¿Sí? Las personas de gestión y supervisión, los trabajadores calificados y no calificados. Ahí cuando empezamos a hablar y desglosar esta situación, identificamos que normalmente vamos a decir, los puntos a entender o vincular tienen que ser, por ejemplo, la necesidad de definir quién va a formular el proyecto y el estudio de viabilidad. Ahí tenemos que definir las necesidades como aumento contractual o de contratación, perdón, la posibilidad de fuentes de recursos y el programa de capacitación. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de los puntos críticos en donde va a ingresar el personal, sobre todo el momento de la contratación, cuando hablamos, es un punto especial. Le doy un ejemplo que he vivido y bueno, y algunos procesos que hemos transcurrido visualizándolos. Normalmente, la contratación del personal en un proyecto de gran envergadura se hace posterior de las habilitaciones municipales. ¿Por qué? Sin habilitación no se puede trabajar. Y antes del proceso de habilitación existe dos etapas. Está el proceso administrativo de técnico, donde visualiza o verifica si todas las condiciones están dadas. Y el proceso final es la rúbrica, vamos a decir, o el acto administrativo, donde nos da el municipio o donde me esté asentando el ok para poder empezar a trabajar. Sin tener esto en mano, por lo menos la primera etapa técnica esté saldada, no podemos contratar el personal, porque el tema administrativo, vamos a decir, de darnos una habilitación, no solamente tiene relación con lo técnico, sino con lo político, lo social. Entonces, muchas veces, hasta que no tenemos esa ok o esa habilitación, contratar recursos puede ser contraproducente debido a que puede generar una contratación sin la habilitación, vamos a decir, de poder trabajar. La experiencia que le contaba nos pasó
esto y tuvimos 3 meses sin trabajar. Íbamos solamente, firmamos y nos quedábamos en la puerta charlando y lo que sea, porque no estaba la habilitación. Íbamos, firmamos y nos volvimos a nuestra casa, pues no podíamos estar en la empresa. Fíjese el gran error, bueno, había muchos recursos en ese momento para ese proyecto, por lo cual, bueno, no interesó tanto por el desconocimiento del especialista que generaba o ejecutaba o gestionaba el proyecto. Entonces, es importante, sobre todo cuando trabajamos en países o regiones o provincias, no vamos a decir que no tenemos el especialista, poder contar en el equipo una persona del lugar, ¿eh? Porque no siempre las mismas, vamos a decir, eh, normativas o ordenanzas son similares para diferentes lugares. Entonces es muy importante entender eso. Posible fuente de recursos, aquí lo que habla es, por ejemplo, si vamos a hacer un desarrollo tecnológico, tener alguna universidad, por decirlo, que nos brinde ese material de personal. Si hay programas de capacitación, esto quiere decir, hay cursos, por ejemplo, hoy el gobierno está brindando cursos a todos los que quieren hacer desarrollo o, vamos a decir, trabajar como técnicos en las empresas que generan tecnología de cosechadora, de todo lo que es agricultura. Entonces, por ejemplo, el gobierno paga esa formación, entonces nos elimina, vamos a decir, esos costos hacia nosotros. Con respecto a los obreros o los trabajadores calificados o no calificados, es si en el lugar donde me voy a sentar hay experiencia sobre las personas y si tiene una capacitación mínima necesaria para poder operar. ¿Esto qué quiere decir? Los trabajadores en el lugar, hay rubros, un rubro similar, no hay rubro similar, tienen vamos a decir, el secundario hecho o una cierta capacidad para poder operar. Eso es importante entenderlo. Errores muy comunes al momento de contratar personal, que la evaluación del profesional no sea la correcta. Como dije, contratar fuera de término. Y esto es un factor muy importante, la falta de comunicación. La falta de comunicación en ese proceso, como en otros, es crítico, porque entiéndase que los costos de mano de obra no solamente son los sueldos y salarios, que ya lo vamos a ver, sino todo el proceso de conseguir el personal, capacitarlo y desarrollarlo. Entonces, todo ese costo es muy importante si no tiene buena comunicación entre sí, los departamentos y los procesos, caer en un sobrecosto, ¿sí? Esto quiere decir retrabajos, no son costos por ahí que se visualizan directamente, pero sí con retrabajos. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? No, todo bien, profe. Vamos, tranqui, ¿Puede fácil. repetir los errores más comunes, profe? Disculpe. Sí, los errores más comunes. A ver, aquí dice no contratar profesionales para evaluar la ejecución del proyecto. ¿Qué quiere decir con esto? La mano de obra que nosotros vamos a tener acá no sería evaluar, sino gestionar el proyecto, ¿sí? Porque nosotros estamos haciendo hoy vamos a decir, el camino de generar el proyecto. Pero si vamos a contratar personal, cuando vamos a contratar personal, el proyecto nosotros que estamos presentando, un estudio de viabilidad, cuando yo vea para decir, che, quiero invertir, tengo que decir, che, ¿quién va a llevar a cabo este proyecto? Pepito. Es muy reconocido, sabe de gestión, por lo cual es un correcto, vamos a decir, líder para poder gestionar este proyecto. No hay un profesional o hay alguien que no es reconocido. Bueno, la ejecución de ese tipo dependiendo de la envergadura, puede ser un gran error. Contratar fuera de término, eso es lo que le estaba contando, va a ser, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros contratamos fuera de término, como antes o después, son todos gastos. O sea, si contratamos antes, tenemos sueldos y salarios y todo lo que incluye, vamos a decir, la mano de obra, gastos previos que no los vamos a poder traducir al producto. Si no hay producción, son gastos, todo gasto. Y fuera de término, quiere decir, perdí tiempo, vamos a decir, productivo en poder trabajar. O sea, tiempos costosos de máquinas paradas,
¿cómo se llama? Alquileres o cuentas a pagar que se están generando sin tener ningún tipo de producción. Y como último, la falta de coordinación, de comunicación, lo que le estábamos hablando es, si al inicio de un proceso al inicio de un proyecto, tengo los procesos definidos y los departamentos creados con los procesos definidos. Puede ser que no estén los procedimientos. ¿Entiende la diferencia entre proceso y procedimientos? Si no, se los explico. ¿Tienen duda ahí? ¿Hola? Sí, profe, explíquelo. Sí, Bueno, profe, explíquelo mejor, por favor. esto no es de la materia, pero hace el laburo de ustedes. Proceso es todo aquello en donde nosotros vamos a definir líneas de trabajo. Y procedimiento es la ejecución del trabajo. O sea, por ejemplo, el proceso de calidad. El proceso de calidad no va a decir cómo sacar una muestra, cuánto tiempo tenerla, mirarla, sino que va a decir, se sacará muestra, se analizará, o sea, bien macro. Después el procedimiento define tiempos, metodología, ¿se entiende? Por ejemplo, el proceso de fabricación. El proceso de fabricación va a recibir la materia prima cada tantos días, va a hacer estas operaciones, de estas operaciones va a salir a logística, de logística va a enviarse al departamento comercial, que se va. Ahora, es el proceso. El procedimiento va a decir, la chapa se golpea 2 veces, cada 5 minutos, que deberá mover a la izquierda, a la derecha, pintarla de una forma, pintarla del otro. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, cuando yo estoy haciendo un proyecto, lo mínimo que tengo que tener son los procesos, o sea, lo macro. O sea, cuando voy a evaluar, che, flaco, tenés los perdón, por ahí me voy. Disculpen. Están creados los departamentos, en esos departamentos están los procesos, cómo se va a liquidar, por ejemplo, los sueldos. Eso, el proceso, no el procedimiento de se toma acá, va a venir una persona, va a recibir, lo va a cargar en el sistema, no. Hay un sistema de gestión. ¿Cómo va a ser la comunicación entre las áreas? ¿Qué sistema se va a usar? ¿Se va a usar SAP? ¿Se va a usar cómo? ¿Cómo se va a comunicar? ¿Se entiende? Esa falta de coordinación y comunicación es crítica en la mano de obra. ¿Por qué? Porque la mano de obra, como habíamos dicho en un primer momento, son los hitos o los puntos más costosos de un proyecto. ¿Se acuerdan? Lo primero que nos va a costar mucho va a ser la inversión inicial de adquirir el equipamiento y el capital de trabajo. Eso es lo mínimo que tenemos que tener nosotros para empezar a producir. El segundo punto, o el tercero, como lo quieran ver, es la infraestructura. Construirlo, pero eso también hay una opción de alquilarlo. Entonces, podemos caer en una inversión o en un gasto corriente. Muchas veces, dependiendo de la envergadura del proyecto y la estrategia del proyecto, no se puede alquilar, se tiene que construir. Por el simple hecho de tener el espacio adecuado y dar servicios y generar condiciones para que todos puedan acceder a ese lugar. O a lo mejor es un acuerdo con el gobierno de instalarse y hacer, vamos a decir, no un alquiler, sino generar una movida para el sector constructivo y todo lo demás. Bueno, pero eso ya estamos yendo un poquito más a un detalle demasiado fino. Fases a preproducción. ¿Qué pasa en la fase de preproducción? Tenemos que contratar el personal, ¿para qué? Para capacitarlo y empezar a afinar, vamos a decir, nuestro producto para que salga en condiciones correctas. Esa es la fase de preproducción. Recuerden, el hito que termina de la fase de inversión es cuando empezamos a producir el primer lote comercial. Entonces, ¿qué quiero decir? Esa etapa previa de producción, dependiendo qué tipo de producto voy a alargar, puede tardar 15 días, un mes, 6 meses, 2 años, 3 años, 50 días, dependiendo qué producto. Ejemplo, si voy a hacer un producto muy básico de alimento, capaz que en 60 días lo tengo funcionando y sale todo correcto. Las máquinas tienen la secuencia adecuada, no se traban.
salen ¿cómo se llama? El packaging incorrecto. Ahora, si yo voy a hacer algo mejor, prótesis humana para accidentes y todas esas cosas, capaz que tardo 2 años hasta hacer la producción correcta. ¿Por qué? Porque lo tengo que esterilizar, no tiene que tener ciertas cosas, condiciones, equilibrio. Entonces, la fase de preproducción dependiendo del proyecto. O sea, estamos hablando por ahí extremos, ¿no? Para que se entienda que cuando yo estoy en esa fase, puedo tener las vacunas ahí. Muy bien, Gaspar. Las vacunas tardan mucho tiempo hasta que yo las puedo comercializar. Entonces, tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de esa fase de preproducción, la mano de obra hasta que no se venden esos productos son todos gastos o costos acumulados y puede llegar a ser todo pérdida. Le comento un ejemplo. Todo lo que es la puesta a punto es todo dinero perdido. Y no se crean que la puesta a punto de una máquina es solamente en la fase preproductiva cuando yo no sé hacer el producto. Hay veces que mi proceso productivo hace que yo cambie, no sé, las medidas de los modelos de producción y esa puesta a punto la tengo que trabajar a lo mejor 1, 2 horas, 3 horas y todos esos productos son perdidos. Entonces todo eso es falta de mejora y de rentabilidad, o sea, oportunidad para mejorar. ¿Mm? Y la fase operacional, ya hablando de otro punto, ahí empezamos a visualizar cómo vamos a organizarnos en turnos, cómo va a ser los días, vamos a decir, francos, perdón. Si hay algún convenio colectivo de trabajo, es muy importante saber eso, porque también regula cómo son mis francos, cómo son mis vacaciones, cómo son mis pagas, cómo son, ¿sí? No es lo mismo un gremio de aceite que tiene unos sueldos básicos muy elevados con respecto a un comercio. Entonces, eso sobre todo cuando hablamos de operarios, que ahora ya ahí vamos a profundizar un poco. A ver. Cuando hablamos de operarios, normalmente están regidos por un convenio colectivo de trabajo. Todos saben que un convenio colectivo de trabajo, por la duda. Si no, lo explico. Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, esos convenios colectivos de trabajo que son, vamos a decir, los reglamentos de funcionamiento o de comunicación entre los dueños de las empresas y los gremios, o sea, los empleados agremiados, tienen ciertas condiciones, por lo menos, de definición como un salario mínimo. Entonces, ejemplo, si yo voy a hacer una empresa que hace queso, me voy a tener que ir al gremio, vamos a decir, de la leche, a TIRRA. Y ese gremio me va a poner unos salarios mínimos, que para ahí hacia abajo no puedo ir, pero sí para arriba todo lo que quiera. Ahora, el empresario va a buscar no ir hacia arriba por sus costos, y el gremio va a tratar de empujar hacia arriba, debido a que el gremio cobra en función del porcentual del salario que tenga el empleado. Entonces, todo ese proceso de equilibrio hace también que yo tenga que visualizar qué gremio me conviene, o si voy a producir un determinado bien, entender que hay ese gremio a lo mejor, para dar un ejemplo, ¿no? Ese gremio a lo mejor es muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, pero en el interior del país no tiene representación, por lo cual no es un problema, vamos a decir, que yo voy a tener sindicalizado, vamos a decir, el personal. O al contrario, me conviene que esté sindicalizado porque es un trabajo en donde el convenio me ampara de que las personas puedan hacer su trabajo de forma correcta si hay una condición determinada, ¿entiendes? Entonces, no vean como que el gremio es algo malo y el empresario es algo bueno, no, es un equilibrio, ¿sí? No hay ni gremio 100% bueno ni empresario 100% bueno, o sea, hay un equilibrio y ahí en eso tenemos que hablar. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar los costos, vamos a decir, finales de mi proyecto, tenemos que por lo menos visualizar estos ítems: sueldos y salarios, ¿sí? Seguro social,
las ausencias, la selección y contratación, lo que hablamos anteriormente, los impuestos, los costos de RT, los premios, y ponemos otros como pueden ser viáticos y otro tipo de cosas. Cuando hablamos de premio, por ejemplo, una empresa o un proyecto que tiene grandes premios o comisiones, por ejemplo, no sé, digo un vendedor de autos, que más del 70% de su salario es premio, y vemos un proyecto en donde una empresa, vamos a decir, el departamento de ventas no tiene comisiones, y nos estamos dando cuenta que ese proyecto se olvidó poner una carga importante en concepto de mano de obra, ¿no? Entonces, cuando vayamos a la realidad, va a haber mucha distorsión entre lo que nos proyectaron y lo que realmente es. Recuerden que el estudio de viabilidad, que es un error de menos del 5%. Y un premio en un automóvil, yo creo que es más del 5%. Ya caímos fuera del margen de error. Entonces, hay que tener muy en cuenta estos puntos, ¿sí? Ahí hay una duda, algo, es importante este tema, ¿no? Que cómo son los costos cuando sacamos los costos totales de mano de obra. Sueldo y salarios, las cargas sociales, las cargas previsionales, ¿sí? Ya vamos a definir un poquito más, pero tengan en cuenta que no solamente, por ejemplo, los costos de selección y contratación son elevados. Por ejemplo, un Renault, una autopartista grande, o tienen muchas personas en este sector, ¿sí? Seguimos, tener en cuenta disponibilidad de recursos humanos en el país y en la región del proyecto. Lo que hablamos anteriormente, si yo voy a un lugar en donde la demanda, vamos a decir, está satisfecha, o sea, no hay, mejor dicho, no hay oferta de personas para trabajar, la única forma que yo tenga es sacar de otro lugar, y a lo mejor es pagar más por tener el mismo trabajo. Entonces, la localización, un factor muy ponderante tiene que ser en la mano de obra, porque cuando vamos a ver los costos finales, van a ver que normalmente el proyecto, como les dije, se divide casi en tres temas. La construcción del edificio, cuando hablamos siempre de 10 años, ¿no? Porque la mano de obra tenemos que acumularlo los 10 años, ¿cuánto nos implicó? La mano de obra, un tercio normalmente el costo del capital de trabajo, un poco menos, un 20, 15, y el resto el tema de todo lo que es la construcción de edificios. Por lo cual le estoy dando ya ahí una visión que si hay que ajustar, en donde hay que ajustar, en la parte de edilicio. Las Profe, políticas, ¿sí? con esto de la disponibilidad, cuando no hay alguien, que decíamos que por ahí se busca otro, se lo capacita, ¿no suele pasar también que se le harían tareas a otro, por ejemplo, que no se harían de su tipo? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que cuando se va a uno y ve reemplazarlo le doy más trabajo a otros? No, o sea, ahora en esta etapa de antes de empezar, no encontrás, Sí. por ejemplo, un recurso humano, entonces le das esa tarea de recursos humanos al de comercial que ya tenía que hacer otra cosa y ya estaba al 100, ponele. No, bueno, sí, son errores comunes, eso es muy común. ¿Por qué? Porque va a empezar a distribuir. Pero, a ver, cuando vos estás hablando de una evaluación de proyecto, vas a decir, che, mira, yo necesito este tipo de perfil de personas y vamos a pagar esto, porque si yo estoy haciendo una evaluación, estoy pensando en ese valor. Ese valor lo tengo que pensar en función de los convenios colectivos de trabajo y lo que paga el mercado. Ahora, si yo estudié bien el mercado y conozco, vamos a decir, la situación del lugar, no voy a cometer un gran error en distorsionar, vamos a decir, los datos, ¿sí? Ahora, si no lo estudié, voy a cometer el gran error de ir a pagar lo mínimo, y a lo mejor mínimo no me viene ni el oro, porque todas las empresas que están en ese rubro están pagando un plus de 15 o 20% de encima del salario. Eso porque no estudié el lugar donde iba a estar. No sé Sí, pero si... O sea, entiendo que está mal, digamos, pero digo que es algo que por ahí se ve normalmente. sí, a ver, tienen que pensar que acá es una valoración de un proyecto. Después, cuando está rodando el proyecto en sí, uno puede decir, mira,
tomamos esta decisión y en vez de contratar 5, contratamos 4 porque vimos que el equipo funcionaba mejor, lo pusimos a punto y calculamos nosotros que iba a funcionar a 100 y están dando 120. Entonces no necesitamos uno menos. O sea, todo es variable, todo puede cambiar. Por eso, cuanto más información tenemos, más precisión tenemos del proyecto. El gran problema de estos proyectos es la incertidumbre de que no sabemos qué va a suceder, pero esto, a ver, si alguno de ustedes, ustedes o los padres han hecho alguna vez una casa, siempre están los imprevistos, que los imprevistos salen casi lo mismo que una casa. Bueno, en los proyectos pasa lo mismo, hay muchos imprevistos y la gran capacidad que tenemos, vamos a decir, los evaluadores de esto, es reducir al mínimo esos imprevistos, porque si los imprevistos pueden hacer que no sea viable. O sea, si yo estoy pidiendo una rentabilidad de un 30%, y por experiencia me dice que todos los proyectos que se van haciendo en ese país tienen un desvío de un 20 o 15%, entonces voy a pedir un 55%, no voy a pedir un 30%. Entonces, ese también tiene que ver por el ojo del experto. Vieron que en el proceso de valoración hay una parte que es evaluar por los expertos. Lo mismo que le estoy diciendo, siempre en el equipo tiene que haber alguien que sea de la región o del sector para entender la idiosincrasia, el funcionamiento, los desvíos y esas cosas que no solamente salen de cuadros o matemáticas. ¿Sí? Hasta ahí puede ser, Gaspar. No sé si... Sí, profe, quedó claro, sí. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el proceso para poder valorar y decir, che, mira, yo necesito un empleado que me cubra esta función? ¿Cómo se hace? Bueno, primero tenés que hacer una descripción de tarea, para qué vamos a contratar cada personal. Entonces, ¿se acuerdan como dije los procesos? Bueno, nosotros necesitamos 5 operarios de máquina de plegadora. Listo. ¿Qué le vamos a pedir? Y bueno, que tenga una cierta experiencia, que tenga una cierta formación, que tenga aptitud médica para salud, para mover, vamos a decir, los metales o los cargas, que no se tenga inconveniente, vamos a decir, en respetar los mandos. O sea, ciertas condiciones que uno lo puede valorar, vamos a decir, que no solamente es, yo te entrego esto a recursos humanos y decirme, tráeme 3 dobladores de caño. Y ahí quedamos en esa condición y nos trae 3 que consiguió por ahí la vuelta. Y cuando uno lo va a valorar, no sabe nada. Entonces, un buen proyecto lo que tiene que hacer es primero describir qué estás buscando, ¿sí? Para no adaptar el candidato a lo que está buscando, sino que los candidatos cumplan las condiciones de lo que estamos buscando. ¿Se entiende? No es, che, tengo mi primo, ¿y qué sabe hacer? Lo que vos le digas. No, es al revés. Yo necesito estas condiciones y vamos a buscar esa gente con esas condiciones, ¿sí? Y después vamos a valorar el puesto. Ahora, esta filmena lo vamos a visualizar ahí cuando hagamos la valoración. Bueno, fíjense acá hay una descripción de 9 puntos donde dice, bueno, cómo se hace un análisis de detalle del puesto laboral, ¿sí? Primero se identifica el puesto, se detalla las tareas a ser cumplidas, la formación, la experiencia, bueno, los citación, el aspecto físico, el ambiente laboral, si aguanta o no aguanta la presión, ¿sí? Si lo agrupamos, podemos decir lo que sí. Requisitos profesionales, responsabilidad, esfuerzo y condiciones de trabajo. Ahora vamos a que se entienda un poco más claro. Cuando yo dije esos 4 ítems, dije requisitos profesionales, responsabilidad, esfuerzo y condiciones de trabajo. Cuando digo requisitos profesionales, le doy un peso, ¿se acuerdan cómo veíamos lo de localización? Un ponderado, bueno, digo 45% le doy los requisitos profesionales. En la instrucción le doy un 12%. Ahora, ¿cuál es la instrucción que yo solicito? Y que tenga un terciario, ¿sí? Entonces, si tiene un terciario la persona, le pongo un 12%. ¿Qué pasa si viene una persona y tiene un secundario? ¿Le pongo 0? No, le pongo un 10. ¿Qué pasa si viene una persona que no tiene secundario, tiene primario? Le pondré un 5. Ahora, esa misma persona que tenía un terciario tiene 0 de experiencia, ¿sí? Entonces, en donde dice experiencia, va un 0. Pero el que tenía el primario tiene 10 años de experiencia. Entonces, a lo mejor en esa escala del 15, 5 años de experiencia es lo máximo, entonces le pongo un 15. Entonces,
tenía un 5 y un 15, quedó en 17. Y la otra persona que tenía un 12, quedó en 12, porque tiene 0 experiencia. Entonces, esa valoración se puede ir, vamos a decir, trabajando en rangos y condiciones que me haga valorar ciertos puntos en que el que tenga el mayor valor, vamos a decir, o el valor que yo requiero, va a ser el contratado. ¿Y esto qué quiero decir? ¿Puede haber puntos excluyentes? Sí, puede haber puntos excluyentes. Ejemplo, no tener el secundario puede ser un punto excluyente, y el candidato que venga, le digo, ¿tenés el secundario? Sí, a ver, dame el analítico. No, no lo tengo. Listo, ochado, pase el que sigue, no lo tomo. Ahora bien, si yo conozco el mercado y hay un mercado donde el secundario lo tiene solamente el 10% de la gente, pedir una exclusión de secundario es casi suicidarme por la localización que puse. ¿Cómo voy a valorar a la persona? Pero yo, en mis requisitos, voy a decir, che, mira, para que ingrese una persona, no puede tener menos, por ejemplo, de 80 puntos. Puede ser un total. O puedo decir, mira, en requisitos profesionales no puede estar abajo de 35. En responsabilidad no puede estar abajo de 15. En esfuerzo no puede estar abajo de 12. Y en condiciones de trabajo no puede estar abajo de 10. Entonces, cualquiera de estos que esté por debajo puede estar excluido. O sea, hay millones de formas para poder decir estás excluido o puedo flexibilizar. Dependerá del mercado donde me encuentro. Siempre hay que definir el puesto, lo que voy a necesitar, y por ejemplo la valoración que yo necesito para ese puesto será 80 puntos, ¿sí? Vamos a decir, como mínimo. El ideal será el 100%, ¿se entiende? Eso es lo que busco, el 100%. ¿Y por qué pongo un 80? Y porque no siempre va a venir un candidato que tenga el 100. ¿Y qué pasa si viene un candidato que tiene 115 o 120? Porque también puede pasar que yo pida un terciario y viene una persona que tiene un universitario. ¿Qué va a pasar si tiene más? No hay ningún problema, lo podré contratar. Puede ser hasta un diferenciador de salario, pero tengo que empezar a pensar que esa persona puede rotar. O sea, si está buscando un trabajo en una condición muy superadora a su capacidad en función de lo que estoy pidiendo, ¿qué me va a suceder? Probable que sea algo pasajero para un momento malo de la persona o que le ha sucedido algún inconveniente. Yo lo valoro, lo capacito. En 3 meses, 6 meses se me va todo ese costo que yo tuve de selección, capacitación, estudios médicos, formación y todo lo demás, lo pierdo. Entonces también es importante saber que esos rangos de más menos no puede existir, ¿sí? O sea, tiene que estar dentro de esos rangos, superior, corro más riesgo, inferior, corro más riesgo. O sea, riesgo uno será de gastar dinero en capacitarlo y el otro es que se me vaya algo que ya invertí. ¿Cuál de los dos es peor? Siempre es peor que se te vaya, porque el que se me queda lo puedo invertir, vamos a decir, formándolo y mejorándolo. ¿Hasta ahí? ¿Hay una duda sobre esto? No, profe, estaba claro. Una consulta nomás de, por ejemplo, esos 80 puntos que decía de requerimiento. Sí. Vamos a tomar como que el que tenga 80 puntos le pagamos el 100% del sueldo y el que tiene más o menos le varía el sueldo, o no, nos ajustamos el convenio de trabajo, un poco más. No, usted es un ilegal si le paga menos, porque lo primero que tiene que hacer es pagarle lo mínimo, que es lo que dice el convenio de salario. El convenio colectivo de salario dice que hay que pagarle, vamos a decir un número así fácil, 50.000 pesos. Si le dio unos 80, no le puedo decir te pago 40. No, los va a pagar 50. Ahora, si una persona que te dio 110 o te dio superó, está en el 100 y vos estás buscando unos 80, lo que podés decir es, che, mirá, me interesa, se puede pagar más para retenerlo, se puede dar un bono o no. El tema es que también empezás a tener inconvenientes jurídicos, porque vos no le podés pagar a una persona diferentes sueldos haciendo la misma tarea. Entonces, es un arma de doble filo eso de pagar más porque le dio más puntaje. Salvo que vos le digas, mirá, te doy un premio por productividad asociado a tu capacidad, y eso es algo variable, pero
ahí entras en una condición que si se lo diste a él, al de Hola. 110, pues tenés que dar el de 80 también. Me quedé sin Sí. claro. No sé, ahí pasó algo, se quedó alguien sin audio. Profe, perdón. Sí. Entonces, para aclarar, digamos, el salario se establece antes cuando se determina el puesto de trabajo vacante, digamos, y después puede variar con respecto a los premios y todo. Sí, a ver, lo primero que vos tenés que identificar es qué necesitas vos, ¿sí? ¿Qué necesitas vos? Y esto es una valoración, una descripción del puesto de trabajo. Vos describís lo que necesitas. En esa descripción te van a salir estos puntos, los requisitos profesionales, la responsabilidad, y ahí lo valoras. Che, mira, yo, por ejemplo, el esfuerzo físico de un empleado puede ser mayor o menor que un supervisor, y depende de qué tarea hace cada uno. Normalmente un supervisor va a ser menor que un empleado, el esfuerzo físico, entendiendo un empleo, vamos a decir, de trabajo, no sé, carga, descarga, lo que sea. Pero vos primero definís lo que te interesa a vos como empleado a contratar, ¿sí? El sueldo te lo definen los convenios colectivos de trabajo. Por ejemplo, un supervisor o un directivo no entra dentro de un convenio colectivo de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo están orientados a los operarios o a los empleados, vamos a decir, de primer nivel, raso, o sea, la base de la pirámide. Cuando vos ya trabajas como supervisor, ya tenés otro tipo de convenio. Muy pocos empleos tienen convenio colectivo de trabajo. Los supervisores normalmente no están agremiados. Empezás a tener condiciones, vamos a decir, fuera de convenio. Esos fuera de convenio muchas veces son regulados por el mercado. Esto quiere decir, che, no le puedes pagar menos que un operario. Y en algunos lugares pasa, en las autopartistas, por ejemplo, de Esmata, por ahí ganan más los operarios con algún poco de horas extra que algún ingeniero. Y así también sucede en el gremio del aceite. Entonces, el mercado hace que esos supervisores se te vayan. Entonces, ahí también entra el juego de esta valoración. Si está muy por superior, vamos a decir, es normal que se te vaya. ¿Le podés pagar más? Sí, si lo querés retener. Pero también tenés que tener cuidado, eso que le dije. Ahora, borrón, vamos, ¿qué es un proyecto? Un proyecto vos definís qué es lo que necesitas y ves en el mercado si eso se puede cumplir. O sea, si hay material suficiente o personal suficiente que cumple esta condición. ¿Para qué? Para ver si los rangos están dentro de lo esperado. ¿Por qué? Porque vos si ingresas personal con muy bajo, vamos a decir, puntaje, lo vas a tener que invertir en formarlo. Y puede ser que algunos que aunque invierta en formarlo no alcance los niveles necesarios y lo vas a tener que definir como una indemnización. Y si tenés muy por encima, todo lo que gastaste en seleccionarlo, capacitarlo y todo lo demás, se te puede ir a los 2 o 3 meses. Entonces, ¿qué es lo correcto? Definir el puesto de trabajo, definir una puntuación con un rango. Y en ese rango decir, bueno, los operarios, colectivo de trabajo, podés tener un diferenciador o no en función de por ejemplo, lo que se vea en el mercado. Por ejemplo, hay empresas que pagan presentismo, hay empresas que pagan transporte, hay empresas que pagan viáticos, hay empresas que le dan un bono cada 6 meses, hay empresas, entonces, en esa condición, si vos no estudiaste el mercado donde te vas a localizar, puedes cometer un error. O sea, si vos mañana pones personal a contratar que tenga mínimo 5 años de experiencia, 3 años de experiencia, y no le pagas lo mismo o los bonos extras que paga vamos a decir, el empleador vecino, lo más probable es que te vengan a aquellos que lo sacaron de esa empresa y a lo mejor lo sacaron porque no cumplen las condiciones o por otro tema, pero a lo mejor no va a ser el volumen que vos necesites. No sé si ahí le expliqué un poco. Sí, profe. Entonces, en un proyecto lo que hay que tener es, claro, qué es lo que yo necesito, cuál va a ser el rango entre máximo y mínimo que voy a contratar al personal y qué salarios voy a pagar, ¿sí? Los salarios, esto es lo donde quería llegar. El salario bruto, que es el salario, vamos a decir, donde uno ve el recibo de sueldo, no sé si todos han tenido la posibilidad de un recibo de sueldo, si no buscamos uno y se los muestro. El salario bruto no es lo mismo que el salario de bolsillo. El salario de bolsillo es lo que uno percibe cuando va al cajero y dice, che, hay 100.000 pesos, 5.000 pesos, 2.000 pesos, lo que sea.
ese salario está compuesto por un salario bruto menos unos descuentos, o mejor dicho, el salario de bolsillo más descuentos da salario bruto. ¿Qué son los descuentos? Hay un descuento que se le hace al empleado y hay unos aportes que hace el empleador. O sea, cuando yo digo costos de mano de obra, lo tengo que calcular con el salario bruto más los aportes patronales más las cargas sociales, ¿sí? Cuando yo calcule los salarios de la mano de obra. Recuerden que no solamente son los salarios de la mano de obra, sino serán los viáticos, serán las capacitaciones, serán los premios, ¿sí? Todo aquello que incluya un costo relacionado a la mano de obra. En mi salario de bolsillo, a cualquier empleado le hacen estos descuentos. La jubilación y pensiones, que son, esto tiene un decreto 19.9, no sé cuánto, ya lo buscamos. La obra social, que sería la prepaga, o la obra social que corresponda, y si está afiliado o no al sindicato. El empleador, ¿sí? ¿La 19.032 puede ser? Sí, esa, 19.032. Gracias por ayudarme. Yo me acuerdo 19, después el otro número tiré ahí y me parece le pegué muy afuera. Parezco Belgrano el otro día. Aportes patronales, obra social, jubilación y pensiones y RT. Esto va fijo. Y esto son variables, ¿por qué? Porque si el empleado no falta, no voy a pagarle más. ¿Esto qué quiere decir? El día que sea ausente por enfermedad, por permiso, por ejemplo, cuando ustedes piden día de examen a un empleador, ese día vale un poquito más al empleador, vale un 2% más. Normalmente el sueldo lo dividimos en 30 días, nos da el valor de hora día. Ese día que nos pedimos, lo tenemos que multiplicar por un 2% más. O sea, por eso cuando vamos de vacaciones, las vacaciones valen un poquito más que los días comunes. Las capacitaciones, entonces, eso se llaman cargas sociales. Entonces, cuando hago un salario, tengo que decir, a ver, costo de mano de obra. El sueldo de bolsillo, más estos porcentuales, más este número por un posible ausentismo, que son 2-3% de ausentismo, le sumo un 3%. Las vacaciones, que mínimamente voy a tener 15 días a todo el mundo, si es que entraron más de 6 meses, pero bueno, esos 15 días por un 2%. Y si le doy horas de capacitación o días de capacitación, un plus. Esto es un medio que hoy ya ni existe, pero en los estatales esto es sí o sí, porque se cumple más la tabla. Pero en los privados medio raro. Pero para que ustedes sepan que tenemos que entender eso. Igual, los costos de mano de obra, ¿incluye los aguinaldos? Y sí, no puedo hacer un salario. Normalmente los salarios, cuando hagamos los cálculos, los podemos hacer salarios por 13 para hacer más fácil el cálculo, pero en una empresa normal lo que se hace se prorratea el aguinaldo. No sé si todos saben lo que es un aguinaldo, que es un sueldo más al año dividido en dos veces, que se paga mitad en junio y mitad en diciembre. Es un salario más que lo puedo dividir en 12, porque como un salario lo divido en 12 y es una porción más, vamos a decir, del costo de mano de obra mensual. Tengo que incluir las indemnizaciones y, por supuesto, las indemnizaciones, si no saben, es cuando uno lo despiden, tiene vamos a decir, un plus de indemnización que es equivalente a un salario por año trabajado. Entonces, más los preavisos y otras cosas, y ahí no nos vamos a meter tan en fino, porque entiéndase que es un trabajo que buscamos que sea muy aproximado a la realidad, pero es académico. Entonces, para que se entienda cómo construimos esos costos de mano de obra. O sea, ¿qué quiero decir? Cuando ustedes calculen el costo de mano de obra, tendría que haber un desglose de cuánto es el salario bruto, cuántos son los aportes patronales, cuántos le incluyeron de carga social, comisiones y otros plus, que pueden ser porcentuales no hay problema, siempre que se pueda justificar. ¿Se entendió esto? Sí, profe, una pregunta. Por ejemplo, la ropa de trabajo, indumentario o algún elemento que aporte la empresa, ¿entra dentro de lo que es cargas sociales? Sí. No, cargas sociales no, va a costo de mano de obra. Sí, perdón. Sí, eso sería ropa de trabajo, todo lo demás, todo lo que sea elemento de protección personal, lo podemos ver
lo podemos imputar hasta insumo necesario para la gestión y lo podemos imputar como mano de obra. Si no habría mano de obra, no habría esos gastos. ¿Se entiende? Si tengo 10 robots, no le doy a dar 10 botines. Pero sí, va la mano de obra. Muy buena la pregunta. Profe, me quedó a mí la duda en lo de cargas sociales que se multiplican por un factor ahí Sí. que no sabemos cuánto se van a enfermar. No es posible calcular como al 100% eso y cualquier cosa te queda un saldo al final positivo. No. Vos tenés que, a ver, las cargas sociales dice 3% más por enfermedad. ¿Cuánto es el porcentual de inasistencia o ausentismo va a tener una empresa? Y hay rubros que tienen 18%, hay rubros que tienen 3%, hay rubros que tienen 8%. Entonces vos buscas el rubro más o menos. Pues las buenas prácticas dicen que ese sector tiene un 2%. Bueno, entonces vos vas a tener un 2% de sueldo y salario, toda la masa que vos tenés de sueldo y salario y todo esto, o sea, de salario bruto más los aportes patronales, por un 2%, por un 3%. ¿Se entendió el por qué? 2% ausentismo, 3% de ¿cómo se llama? De extra. Claro, sí, te basas en datos históricos, digamos, ¿no? En esta condición peor. Claro, ahí vuelvo a esto. Por eso yo los vuelvo al principio. Viabilidad, no me sale la pregunta. Son estudios de 5 o 10 años. Vos tendrías que saber en los últimos 10 años cuál es el ausentismo que tiene ese rubro. Sí, profe, quedó claro. ¿Se entiende? Ahora, ahí se dan cuenta, cuando empezamos a entrar en detalle, los costos de tener esa información. Por eso es costoso hacer un estudio de viabilidad. Ahora, si vos me decís, pone un número, y sí, cualquiera chupa el dedo y mete un número. Ahora, después, la distorsión que va a tener de la realidad con el proyecto va a ser infernal. Y lo que uno busca es que no tenga un desvío muy grande. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo un desvío muy grande? Cualquier inversionista va a tener dudas de poner el dinero. O va a hacer lo que acabo de decirle. Che, mirá, yo quiero un 30, pero con todo esto no me da certeza. ¿Y cuánto es el historial de estas empresas? Me consulto, ¿no? Le digo, sí, mirá, lo quiero invertir, pero no quiero un 30, quiero un 75. ¿Entendés? Esa va a ser la realidad. ¿Y qué pasa si yo soy un inversor y pido un 75? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Se quedan callados. ¿Es lo mismo pedir un 35 que un 75? No me digan, no, es más plata, no me digan eso. Es una rentabilidad muy elevada. ¿Y eso qué provoca? Que sea poca la probabilidad de obtenerla de vuelta. Exactamente. Entonces me empieza a reducir la probabilidad de obtenerlo y entonces ¿qué incrementa? El riesgo. Entonces es una inversión de alto riesgo. Entonces yo, si soy conservador, y no voy. O sea, no voy a ganar 30 con miedo o sea, busco 30, pero te pido 75. Entonces, el proyecto puede ser que no te dé, porque es imposible un 75. O sea, bueno, hay producto y producto, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a pedir márgenes muy elevados, el riesgo es muy grande y el inversionista le tiene miedo a esas cosas, porque es como comprar el bono de la Argentina, te pagan muchísimo, pero ¿qué probabilidad de tener que te pague? Y muy poca, entonces es de alto riesgo. Ahora, si los compras a un valor vil, muerto, y no tenés interés de cobrarlos ya, capaz que en largo plazo tenés un buen beneficio. Pero bueno, estamos metiendo ya en otro terreno. Plan de capacitación, bueno, un poco lo que hablamos anteriormente. Verificar las necesidades y todo lo demás. Hasta acá estamos. ¿Le gustan las preguntas o no hacemos preguntas? Sí, profe, ya no. Sí, profe. Sí, profe. Ahí le tiro las preguntas. Vayan contestando y de paso salgo de acá. Me pican los ojos, no sé qué me pasa.
Bueno, vayan contestando y vamos viendo ahí las respuestas. Bueno, vieron bastante rápido y dinámico. ¿Te gusta así cortito el pie? ¿Y están votando o no están votando? Pasa que la primera es confusa, profe. Ay, bueno, y sí, no le iba a decir la más fácil. Ahora es el momento de agarrarle, si no dude. Lo importante es que venga, si presto atención, sale fácil. Ahora han prestado atención, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo vamos? 26, falta un montón, me puede tomar un café y volver. ¿Y cómo vamos? ¿44, 45? Cuando lleguemos a los 60, corto. A los 50, pues siempre hay 2, 3 que... O que no pueden, no sé qué pasa. Bueno, ya están los 80. Alguien le hago una pregunta. Siempre me faltan como 10 o 15 para terminar de votar. Puede ser que a algunos no les salga o por ahí es anónimo, no tengan miedo, yo no. Y sé quién responde, ¿no? Bueno, ya estamos. Ahí, listo, vamos. No importa que no pudo terminar, no hay drama. Si la idea es entender esto. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Lo están viendo la votación? Sí, profe. Bueno. Cuando hablo de cargas patronales, me refiero a jubilación. La jubilación está en cargas patronales y ¿qué más? Seguridad social. No, en los descuentos. ¿La AFT, profe? No, esperen. Carga patronal. La patronal paga jubilación 14% y el empleado también un 11%. Entonces, la jubilación está dentro de una carga patronal. La enfermedad está en la carga social, ¿se acuerdan? Estuvimos recién con Gaspar discutiendo el 2%, del 3% del ausentismo. ¿Se acuerdan? Sí, bro. La enfermedad, cargas sociales. ¿Cómo impactan el balance y la mano de obra? Bueno, esto le voy a decir que en el otro curso también patinaron como ustedes. Es un costo, ¿no? No un gasto. A ver, siguen sin... Póngale cadena a ese vehículo. Vienen derrapando, en esta. La mano de obra es un activo. No, profe. Y no es estoque. Sí, no es estoque. No es estoqueable. ¿Es un pasivo? No. Sí, es un pasivo corriente, se devenga todos los meses. Los pasivos son las deudas. Salvo que vos le debas a los empleados, trata las manos. ¿Puede ser que sea un activo porque obtienes un beneficio? ¿Dónde impactan los costos de mano de obra en los ejercicios contables? Sería la pregunta.
En costo No de es depende del conversión. área, profe. No depende del área. ¿En dónde impactan los gastos, vamos a decir, de mano de obra, o los costos En de el mano de obra? estado de resultados. El estado de Muy bien. resultados, profe. Muy bien, Maximiliano. Entonces en el balance no se ven reflejados los costos de mano de obra, ¿sí? En el balance está activos, pasivos y patrimonio neto, ¿sí? Si hay un costo de mano de obra en un pasivo, o sea, es porque le estoy debiendo a los empleados, eso no debería estar correcto, habría un inconveniente importante ahí, ¿se entiende? Está bien lo que pensó ahí un compañero, pero eso sucedería en una empresa que está fundida. Se va a armar la rosca total, ahí sí pasa eso. Yo, a lo mejor en los ejercicios que le dan ahí, que son los otros años, le aparece alguna cosa de esa para confundirlo, pero en la realidad un balance que sale deuda, mano de obra, se armó el roscón. Puede uno deber a la AFIP, ¿no? El 931. ¿Saben qué es el 931? ¿Es la cuenta de deuda con el AFIP? No, es donde se pagan todos los aportes patronales. Cuando uno dice, che, vos estás al día con tus cargas patronales, sí, mostrame el 931. Es el certificado que dice que vos le pagaste la jubilación, todas las cosas a los empleados. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? Tienen que estudiar mucho los ejercicios, vamos a decir, que es un estado de resultados, un balance y un flujo fondo, ¿sí? En la unidad 9 van a cobrar para todos lados si no saben eso, ¿sí? Los costos mano de obra se calculan en un proyecto de forma anual, de forma mensual. Y ahí lo ideal sería decir según el periodo que se defina el proyecto, pero en los que estamos estudiando se calcula de forma anual. Los que contestaron mensual no está mal, mensual se cobra, pero el proyecto, dependiendo cómo lo vas a valorar, pero normalmente recuerden que un proyecto se valora entre 5 a 10 años. Entonces normalmente se hacen los costos de mano de obra de forma anual. Esa pregunta está como abierta y por eso los juego un poco de ese punto. Los viáticos, gastos extras, ingresan de los costos de mano de obra, sí. Me pusieron unos, no, algunos sí. Ahí, ¿por qué me habrán puesto algunos sí? A ver, ¿alguno se anima? ¿Contestar algo? ¿No? Bueno, ahí son todos sí. Porque son Dale. costos de emergencia. No sé. ¿Y qué sería un gasto de emergencia? Ayúdame a ver entender. Hacer un viaje a, no sé, hacer una capacitación por la empresa o algo. Y lo va todo a mano de obra. Recuerden, todo lo que va asociado a las personas va a mano de obra, o sea, asociado a pagarle que vaya dentro de un salario o de una transacción con alguna empresa o una persona. Puede ser en especies o puede ser en dinero. Especie, por ejemplo, capacitar con una persona es un cambio de especie. Bueno, se dice así, perdón, a lo mejor los confundo. Normalmente cuando hay una intervención de dinero, va por salario y sueldos, con descuento y todo lo demás, o puede ser no remunerativo, y si es una transacción, por ejemplo, te capacito, o te formo, o te pago la universidad, o te pago el curso, es en especie, se le llama, pero bueno, en este caso van los costos de la empresa, porque fue asociado hacia una persona. ¿Sí? O sea, ahí sí les contesté. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Las preguntas? No, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta para hacerme? Yo quería consultar el tema del parcial, profe. ¿El parcial lo vamos a rendir por V o por un Google Forms? Sí, por V. El año pasado fue por V y lo que tienen que ser cancheros en leer y responder porque el tiempo es limitado. Listo, profe. Y normalmente uno responde y avanza, y esa pregunta que respondió no se puede volver a modificar. ¿Cuántas preguntas se harían, profe?
Mira, no sé este año, pero el año pasado tomamos unas 25 preguntas. Múltiples choice son todas, o sea, son simples. Vuelvo a decir, no van a ser, no va a haber una ambigüedad como las preguntas que le hago yo hoy para ver si se entendieron o no entendieron el tema. Va a ser más simple, ¿no? Profe, una consulta con eso. No más, perdón, Gaspar, no más simple, sino que más, vamos a decir, criteriosa en el sentido de ser objetiva. No va a haber un criterio de decir, che, pero podría haber sido, no, vieron cómo le hago yo a propósito para ver si ustedes lo entienden. Decime, Gaspar. No, que creo que habíamos hablado, no sé si el otro profe nos comentó que iba a haber una clase de consulta, así, para que traigamos dudas, digamos. ¿Está definido cuándo va a ser o puede ser en cualquier clase? No, normalmente siempre lo hacemos el examen, el día antes del examen, la clase anterior. Si no hay consulta, bueno, seguimos con los temas. Pero si no, dediquemos todo el día a responder. Normalmente lo que buscamos es que ese día traten de estar todo, porque por ahí hay dudas que es de uno y que el otro ni la había pensado y por ahí se da cuenta de algo que a lo mejor hasta había estudiado mal. Tal cual, profe, gracias. Sí. ¿Qué más? Profe, ¿sería teórico o también van ejercicios prácticos? Mira, de las unidades iniciales, práctico tenemos algo de localización que puede ser es casi teórico, ¿se entiende? Porque es definir qué sé, no sé, un baricentro, te digo, esta localización, esto, y es sumar, restar, dividir, ya está. Y puede ser alguno del ángel, que ahí sí seguramente saldrá 3 valores y uno elegirá uno de los 3. O algún campo para escribir que el valor te dio. El método del ángel, es el que vieron, ¿sí? El contable y el técnico, ¿se refiere? Claro, puede ser que te diga, che, mira, quiero comparativa entre 2 máquinas, ¿sí? Normalmente lo que hacemos es que los ejercicios están al principio o al final. A mí siempre me gusta que sea al principio, pues puedo hacer el ejercicio y después el otro tiempo lo puedo regular. Entonces, porque si no sabe cuánto sale el ejercicio, uno responde rápido y a lo mejor podría haber tenido más tiempo para pensar. No sé. Pero eso lo tengo que discutir con los compañeros. Es mi punto de vista. Si ustedes también quieren opinar, también está bueno. Sí, profe, es mucho mejor. Ya le voy a decir, si hay ejercicios que los pongan al principio. Decidí yo, casi de todo, nomás dijeron. Bueno, piénsenlo entre todos. A ver, después la próxima clase, si quiere, le hago acá, así como hicimos votación, le pregunto, ¿quieren que le hagamos los ejercicios al principio o al final? Pues voten todos. Sí, profe, no hay problema. Hacemos una votación para ser más democrático. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Están estudiando? Bueno, ¿listo? Nos vemos entonces el jueves con ustedes.